Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Una semana más, ya estamos casi terminando, estamos en la recta final, así que mucho punche para terminar satisfactoriamente este año académico 2020. Es que todos esperábamos que iba a ser distinto, diferente, pero bueno, sí, es distinto y diferente, solo que hay que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Y aprender a convivir con lo que nos toca. Entonces, semana número 34 para los grados de tercero, ya saben, su profesora que siempre los asiste, Magíster Aracelia Pasos Fernández. Semana 34, revisar por favor la guía de actividades, que es muy importante. Esta semana la plataforma nos ha propuesto este título para la sesión. Escribimos una carta, ¿ok? De repente nos va a parecer un poco difícil, pero no es así, no es así. Estamos además adaptando algunas actividades para que nos sean más fáciles de desarrollar, ¿ya? Entonces, escribimos una carta a la comunidad para generar conciencia y actuar por el bienestar de los adolescentes. Competencia que vamos a trabajar esta semana, obviamente, escribe, porque vamos a redactar una carta, ¿no? Vamos a producir, ¿ok? Propósito. Miren, este es el propósito que debemos tener en cuenta, ¿ya? Este va a ser el eje de toda la actividad que vamos a realizar esta semana, ¿ok? Que, por cierto, es la continuación del proyecto iniciado en la semana 33. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el propósito es generar conciencia, ¿ok? Generar conciencia sobre la importancia y la necesidad de actuar a favor del bienestar de los adolescentes mediante la planificación, escritura, revisión y difusión de una carta a su comunidad. Trabajamos en 2 días. El primer día vamos a planificar y escribir nuestra primera versión y el segundo día vamos a revisar, corregir y difundir nuestra carta a la comunidad a través de una de nuestras redes sociales. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Ya sabemos los materiales que siempre usamos y los que tenemos en casa principalmente. Y luego, bueno, ya nos hemos ubicado en el contexto, ya sabemos que estamos viviendo una situación difícil y distinta, sobre todo, ¿no? Entonces, en medio de esa situación, es importante que nosotros le dediquemos espacio a nuestra salud. Y hemos dicho que la salud también es integral, ¿no? Que es nuestro cuerpo, pero también es nuestra mente. Entonces, hay que dedicarle tiempo necesario, tiempo oportuno, tiempo de calidad, para realizar actividades que me permitan estar bien, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros ya ubicados en el contexto, tenemos que hacer que, así como nosotros ya hemos reflexionado y tomado conciencia que eso es importante, hacer que la comunidad también tome conciencia y se dé cuenta de que eso es muy importante para nuestra salud, ¿ok? Muy bien. Entonces, en el día número 1 empezamos nuestro trabajo. Esto va a ser un poco extenso. El día 1 va a ser un poco largo porque vamos a tener que planificar, escribir una primera versión, seguir algunos criterios, luego hacer nuestra revisión y finalmente, recién después de todo ese proceso, vamos a poder escribir la versión final. ¿Ok? Entonces, empecemos. Muy bien, día número 1. Planificamos y escribimos una carta a la comunidad para generar conciencia y actuar a favor del bienestar de los adolescentes. Miren, vamos a escribir una carta, como dice aquí, desafío 1, planificar y escribir la primera versión. Pero para escribir nuestra carta debemos tener en cuenta estos criterios, ¿ok? ¿Cuáles son? Primero, nuestra carta debe responder a un propósito. Ya dijimos cuál era el propósito, generar conciencia. Muy bien, listo. Luego hay que tener en claro quién va a ser nuestro público. Ya hemos dicho que el público va a ser nuestra comunidad y por ende la comunidad está constituida por niños, adolescentes y personas adultas. ¿Ok? Entonces tenemos que manejar un lenguaje, un registro que todos puedan comprender. Muy bien, listo. Luego hay que seguir una estructura al momento de escribir. Recuerden que vamos a escribir una carta y la carta tiene sus partes. ¿Ok? Solo que vamos a hacer una pequeña variación. ¿Ok? Muy bien, listo. Y luego, bueno, hay que ver el tipo de texto, ¿no? Esa es la variación de la que les hablo. Muy bien. Seguidamente, las ideas que vamos a expresar en nuestra carta deben ser claras, deben ser concretas, es decir, ir al punto.
y deben de presentar la necesidad de actuar en favor del bienestar de los adolescentes. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Luego, las ideas que presentamos en el desarrollo de nuestra carta se escriben con coherencia y cohesión. Nuestras ideas deben ser coherentes, no pueden ser descabelladas, productos de la fantasía, no, sino más bien deben tener argumentos sólidos, ¿ok? Y debe haber cohesión, es decir, que las ideas se relacionen unas a otras. Muy bien. Y, bueno, finalmente puedes utilizar muy bien la ortografía y la gramática al momento de escribir. Empecemos entonces. Para poder desarrollar nuestra carta, vamos a seguir una serie de pasos, ¿ok? Primer paso. Vamos a escribir todas las ideas que se nos ocurren en este momento. Y para ello utilizaremos una hoja en blanco, ¿ya? Escribimos las ideas. ¿En torno a qué? En torno al propósito. ¿Cuál es el propósito? Generar conciencia. Muy bien. También, como dice aquí Aracelia, utiliza los recursos que has trabajado en la semana anterior. Es muy importante que tengas tu portafolio a la mano, ¿vale? Listo. Paso número 2. Debemos tener en cuenta siempre el propósito, nuestro tema eje. ¿Por qué escribimos la carta? ¿Ya? Propósito. Y lo dice aquí, generar conciencia. Esto implica que tú debes convencer y persuadir a los demás, es decir, a los que van a leer tu carta. Tú los tienes que convencer y persuadir. Y todo texto que trata de convencer y persuadir es un texto argumentativo, ¿ok? Entonces, como dice aquí, esta carta debe tener la estructura de un texto argumentativo, ¿ya? Los argumentos que tú vas a poner en tu carta tienen que llevarte al logro del objetivo propuesto. Es decir, a través de lo que tú plantees, de tu postura y de los argumentos que defiendan tu postura, vas a hacer que las personas que lean tu carta también digan, sí es necesario que los niños, los adolescentes y todas las personas en general desarrollen actividades físicas y ocupen bien su tiempo libre. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Y lo vamos a hacer de esta forma, al estilo, al tipo, como dice aquí, tipo de un texto argumentativo. Muy bien, pero para ello debemos reconocer y tener presente siempre el problema. ¿Cuál era el problema? Los adolescentes realizan actividad física y de tiempo libre de manera insuficiente, o sea, no lo están haciendo como debe ser, ¿no? Lo que no les permite beneficiarse de los efectos positivos de estas actividades. Ese es el problema. Frente a ese problema, nosotros la semana pasada ya hemos trabajado nuestras entrevistas y esas entrevistas también nos van a servir como insumo para respaldar la postura que vamos a plantear en nuestra carta. Paso número 3. Muy bien. Les dije que la carta tiene su propia estructura, ¿ya? Bueno, aquí está de una manera sucinta, luego la vamos a ver más extensa. La carta, lo primero que debe tener es un lugar. En este caso, nosotros colocaremos San Juan del Lurigancho. Si lo hacemos hoy día mismo, será pues 21 de noviembre, ¿no? Del 2020, ¿ya? Luego debe haber un destinatario. En este caso, la carta va a estar dirigida a nuestra comunidad, ¿no? La comunidad de, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en San Rafael. Entonces, la comunidad de San Rafael, ¿ya? Y bueno, luego expresas un saludo. Recuerden que vamos a utilizar un lenguaje formal, entonces no podemos decir hola amigos, ¿no? De repente podemos decir muy considerados miembros de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Un saludo que sea respetuoso, ¿ok? Muy bien. Luego que hemos hecho nuestra primera parte en la carta, seguidamente viene el cuerpo. Hemos dicho que en el cuerpo vamos a utilizar el tipo de texto argumentativo. Entonces, nuestro cuerpo debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y finalmente, en nuestra carta debe aparecer la despedida y la firma. ¿Ok? Muy bien, paso número 4. Vamos a detenernos en el cuerpo de nuestra carta. ¿Qué debe llevar el cuerpo de nuestra carta? Debe llevar estas 3 partes. Hemos dicho la introducción. En la introducción presentamos brevemente cuál es el problema y frente a ese problema, cuál es nuestra postura. Volvamos un ratito acá. Dijimos que el problema era ¿ya? Que los chicos están haciendo poco
ejercicio y no están utilizando su tiempo libre de manera adecuada, lo cual los está perjudicando. Entonces, frente a este problema, yo debo tener una postura, ¿no? Y obviamente mi postura tiene que ser que es necesario, que es indispensable, que es muy conveniente que los jóvenes practiquen actividades físicas y ocupen su tiempo libre en actividades provechosas, ¿ok? Muy bien. Frente a ello, yo voy a plantear mis argumentos, que me voy a ayudar con las entrevistas que hice, porque recuerdan que yo le pedí a mis 2 entrevistados que me dieran sus opiniones acerca de lo que pensaban sobre las preguntas planteadas. Entonces, esas opiniones me van a servir a mí para generar mis argumentos. ¿Ya? Como dice aquí, puedo sustentar mi postura con 2 o 3 argumentos. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente colocamos una pequeña conclusión, como dice aquí. Bueno, yo creo que todos vamos a concluir en que luego de realizada esta entrevista, esta conversación con las personas, llegamos a la conclusión de que es necesario y es de mucha importancia realizar actividades que permitan un mejor estilo de vida, ¿no? Sobre todo un estilo de vida saludable, ¿no? Muy bien, entonces, cuarto paso, desarrollar el cuerpo de nuestra carta. Muy bien, ahora sí. Ahora ya que he hecho esa primera parte, he identificado, empiezo a escribir. Y ya sabemos que cada vez que escribimos un texto, debemos seguir un plan de escritura, ¿ya? Entonces, mi plan de escritura está constituido por una serie de preguntas. Estas preguntas las voy a leer, las voy a analizar y luego las voy a responder. Preguntas que están relacionadas con lo que vamos a hacer, obviamente, ¿no? ¿Para qué escribir en mi carta? Para persuadir a las personas de la importancia de las actividades físicas y el buen uso del tiempo libre. ¿A quiénes estará dirigida mi carta? Ya hemos dicho, a la comunidad en general. Y así sucesivamente voy leyendo las preguntas y voy respondiendo al otro lado. ¿Okay? Muy bien, una vez que ya realicé mi plan de escritura, ahora sí, recién voy a escribir mi primera versión, mi borrador. Ya, también igual lo haré en una hoja en blanco, limpia, e iniciaré la escritura de mi carta. Ya hemos dicho que nuestra carta debe empezar con el lugar, la fecha, los destinatarios en este caso, y el saludo. ¿Ok? Muy bien, entonces inicio colocando el lugar y fecha, a continuación el saludo a toda mi comunidad, ¿ya? Luego empiezo a desarrollar el cuerpo de la carta, que debe tener todos estos elementos que ya hemos explicado, ¿no? Que son sencillos, por favor, porque ya hemos trabajado la semana pasada, entonces no nos asustemos, ¿ya? Y luego, pues, terminamos con nuestro despedida y nuestra firma, ¿ya? Miren, aquí está mucho más claro, mucho más sencillo, más fácil de entender, ¿ok? Entonces, no va a ser un problema. El problema va a estar en que si usted no hizo la actividad la semana pasada, ahí sí va a tener dificultades. Pero si usted la hizo, la trabajó, buscó a sus entrevistados, hizo la comparación en las similitudes y diferencias de las respuestas, entonces está sencillo de desarrollar la carta, ¿ya? Muy bien, les dije que esta carta va a tener una pequeña variación en cuanto a su estructura porque vamos a incluir el tipo de texto argumentativo acá, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, igual, miren, ve, lugar y fecha, destinatarios, el saludo, el cuerpo, que tiene las 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión, y luego viene la despedida y la firma, ¿ok? Por favor, cuando digo firma, muchas veces confundimos con la rúbrica que se hace, ¿no? Con, entre comillas, ese garabato que hacemos. Ya, eso no es la firma, ¿ok? Lo que yo quiero que pongan es, por ejemplo, yo pondría, ¿no? En la firma pondría Aracelia Pasos Fernández, ¿ok? Listo, usted también tendrá que escribir, pues, ¿no? Pedito de las casas, no sé qué, ¿ok? Listo. Muy bien, una vez que ya terminó usted de escribir su carta, siguiendo esta estructura, la va a hacer ver, ¿no? La va a hacer que la lean los miembros de su familia o sus amistades, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos puedan alcanzarle sus opiniones acerca del contenido y el desarrollo de su carta y así usted pueda realizar alguna corrección en la parte que lo necesite.
¿Ok? Muy bien, listo. Hasta allí hemos terminado el día número 1, que es un poco más extenso y tedioso porque hay que seguir todo un proceso, ¿ok? Para poder textualizar, ¿no? Ahora, en el día número 2, ya las cosas son más sencillas y más fáciles de realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como dice aquí, en el día número 2 vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar, corregir y luego difundir nuestra carta a la comunidad para generar conciencia y actuar a favor del bienestar de los adolescentes. Muy bien, entonces, ¿cómo lo voy a corregir? Ya, paso número 1, con la ayuda de mis familiares o amigos. Paso número 2, utilizando esta lista de cotejo. Y hago lo mismo. Tengo mi carta en la mano, la empiezo a leer y la voy cotejando con los criterios. Primer criterio, ¿responde al propósito planteado en la planificación? ¿Cuál era el propósito? Generar conciencia. ¿Responde o no? Sí, mi carta dice que hay que generar conciencia, que es importante, etc. Entonces le pongo acá una X y he cumplido con el primer criterio. Y así sucesivamente voy cotejando con los siguientes criterios. Ya hemos dicho que si en todo nos da sí, quiere decir que nuestra carta está muy bien realizada. Pero si en alguno de los criterios me resultase un no, esa parte lo tendré que corregir. Muy bien, listo. Una vez que ya realicé la corrección, ¿no? La revisión y la corrección de mi carta, lo que voy a hacer ahora es escribir la versión final, que puede ser a mano o en su ordenador, dependiendo de los recursos con los que usted cuente. ¿Ok? Muy bien. Una vez que terminó usted de realizar esta escritura final, va a publicarlo en una de sus redes sociales. ¿Vale? En la que usted desee. Instagram, Twitter, Facebook, en la que usted tenga. ¿Ok? La publica y no se olvide que la publicación debe estar acompañada siempre con su hashtag Aprendo en Casa. Terminamos de hacer todo ese proceso y seguimos con nuestra evaluación, que es nuestra metacognición, ya lo sabemos, ¿no? Para poder conocer nuestros aciertos y desaciertos, nuestros logros y dificultades con respecto al aprendizaje de este proyecto. Evidencias. Muy bien. La única evidencia que ustedes me van a enviar es la carta, ¿ya? No la publicación en las redes sociales, la carta que ustedes escribieron a su comunidad. Esa es la que quiero. Esa es la única evidencia que vamos a revisar esta semana. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y como siempre, recomendándoles usar la mascarilla, distanciamiento social, lavado constante de manos y un mensajito para los papás, por favor, siempre estar pendientes. Yo sé que ya falta 4 semanas para terminar el año, pero los papás nunca deben dejar de lado la responsabilidad de estar al lado de los chicos, supervisando que hagan sus actividades. Muy bien, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Estamos para servirnos. Cualquier duda la resolvemos en nuestra reunión semanal, como siempre, y a nuestros amigos que nos siguen en el canal, sigan dándole like, suscriban, comparten, activen la campanita, etcétera, que estaremos hasta cuando se pueda. Ya salieron las carpetas de recuperación, las voy a revisar y luego las también publicaré para que ustedes las vayan mirando, ¿ok? Bye, bye, cuídense mucho.